Bueno, ¿cómo están en esta noche? ¿Bien? Amén. Qué bueno que estamos despiertos, gloria a Dios, y vamos a estudiar palabra de Dios unos 45 minutos, pero vamos a sacarle el jugo a este tiempo que el Señor nos dé para proseguir en nuestro estudio bíblico que tenemos en esta noche en el libro de los Hebreos, capítulo 7. Hemos comenzado desde el capítulo 1 y los que han venido todos los miércoles, pues llevarán una secuencia cronológica, o tal vez no tan cronológica, porque no algunos versículos capítulos a veces no son escritos continuamente, pero que sí, cuando llevamos la sucesión o la secuencia, pues podemos entender qué prosigue en el siguiente capítulo en base a los que se asentó o se procedió en los primeros capítulos del libro de Hebreos, ¿verdad? Y hemos dicho que para ampliar nuestro conocimiento en este precioso libro, muy precioso, podríamos leer también Romanos y Levíticos para que podamos ampliar nuestro conocimiento en conexión con estas cosas que sucedieron en el libro de los Hebreos. Esta noche, el capítulo 1 comenzó hablando acerca del Señor como hombre. En el capítulo 2 lo introdujo ya el autor como sacerdote. Vemos en el capítulo, ¿se acuerdan? En el capítulo 2, 17, cuando él habló acerca del sacerdocio de Cristo. Y dijo él, por lo cual debía ser en todo semejante a hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero cuando ya empezamos el capítulo 3, 4, 5 y el 6, parece que como que da la percepción, o el autor como que encuentra que los hermanos a quien iba dirigido este libro, como que no agarraban mucho el hilo de lo que iban, y él también desvió su atención a enfatizar el señorío y el sacerdocio de Cristo, pero en paréntesis él hizo un énfasis donde hablaba de los rudimentos y de todo lo que se había establecido en el antiguo pacto, respecto a todo lo que debía de guardarse y practicar, pero que en general él sumarizó y dijo que eran cosas buenas, pero que no era el fundamento de la salvación del hombre, sino el creer en Cristo como Salvador y como sacerdote, y como el único que puede establecer un nuevo pacto con el hombre a través de lo que Dios juramentó, como dice el capítulo 110:4 de Salmos, cuando él dice que todos los sacerdotes vinieron de diferente manera como hombres y eran reemplazables, pero cuando habló de Cristo, él dijo que es inmutable, porque dice, yo juré, porque viene a través de Melquisedec, ¿verdad? Y aunque este capítulo 7 hace una locución introductoria acerca de Melquisedec, solo quería enfatizar un momento a ustedes el hecho de que en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la diferencia entre un sacerdote y un sumo sacerdote? ¿Verdad? El sacerdote efectuaba sacrificios para la expiación del pecado de la gente y enseñaban la palabra de Dios. Mientras que el sumo sacerdote, era líder religioso máximo que intercedía por el pueblo ante Dios. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo anterior, en el 5 y el 6, cuando encontramos todo esto, dice que eran elegidos o eran nombrados hombres que pudieran, ellos primero intercedían por sus pecados y luego por los del pueblo? Y esa es la diferencia que vamos a ver ahora, la diferencia entre el gran sumo sacerdote Jesucristo, que él no necesitaba expiar sus pecados, porque él no pecó, sino que él se entregó aún por nosotros y se hizo pecado, pero no porque él fuera pecador, sino porque se hizo por amor a nosotros. Entonces, y de una vez para siempre. En cambio, estos sacerdotes tenían de la ley mosaica, tenían que los levitas y también los descendientes de Aarón
tenían que hacer un sacrificio por ellos primero. Porque cuando el sacerdote no estaba limpio y no estaba purificado, sin pecado, y entraba al lugar santísimo, porque ya hemos aprendido anteriormente que en el lugar santo, o en el templo habían tres partes: el atrio, lo del frente, lo de en medio donde estaba la gente era el lugar santo, y estaba el lugar santísimo donde se ofrecían los sacrificios. Y a veces el sacerdote, había problema respecto, crearon un proceso en el cual al sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificio, le amarraban una cuerda en el pie, en el talón, ¿verdad? Para, si en caso, con una campanita cuando caminaba, y si en caso el sacerdote había pecado, caía muerto allá adentro antes de ofrecer el sacrificio él mismo, porque entró al lugar santísimo sin haber sido purificado, sin haber sido, o en pecado, pues. Pero, y cuando ya no oían sonido de caminar adentro del santo, entonces los que estaban ahí esperaban un momento y no oían nada, los jalaban con una cuerda hacia afuera, porque era señal que se había muerto adentro. Entonces, todo ese sitio, esa secuencia de situaciones, el Señor, vamos a ver ahora en el capítulo 7 que Él hizo un nuevo pacto, en el cual todas esas cosas quedaron abolidas, y Él, como sumo sacerdote, como dije anteriormente, se entregó para siempre por un solo sacrificio. Ya no necesitamos nosotros de ir a hacer un sacrificio nuevo ahora, de que alguien abogue por nuestros pecados, o llevar un animal, o llevar cebada o harina, como se conocía, y luego que alguien ofreciera a un sacerdote el sacrificio por nosotros para ser perdonados. Y esa era cuando uno lee todo este tipo de situaciones, era como un círculo vicioso, que la gente pecaba y bueno, hoy vamos a ofrecer esto. Volvía a pecar y va otra vez a ofrecer, y volvía a pecar era una rutina. Mientras que nosotros ahora, dice la Biblia, que tenemos un abogado. Hijitos míos, dice Pedro, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. El problema ahora nada más es que pecamos, o pecan para los que no saben la fórmula y no vienen a Cristo, sino también se desvían y se apartan de Dios en una manera intencional o no, pero a veces no encuentran la fuente de que Cristo es su expiación, su fiador, como vamos a ver más adelante, que Él es el único que nos puede perdonar nuestros pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados, ¿verdad? Para los religiosos. Muchos de ustedes vienen de la religión tradicional y ahí a la gente la perdonaban solo con ir a hacer una serie de penitencias, y ya la gente ya la declaraban ya que ya estaba ya muy chulo, bonito, y ya podía proseguir, ya había cumplido con un montón de cosas que le imponían. Y era fácil, ¿no? Estaba como un dicho que dice, como una broma que hacían ahí, dice, como alguien que estaba gordito y le decían, solo tiene que hacer un ejercicio, ¿eh? Un ejercicio muy fácil para rebajar. Dice, ¿cuál? Dice, mover, solo hacer así. ¿Y cada cuánto tengo que hacer eso? Le dice el otro que estaba gordito. Cada vez que lo inviten a comer. Bueno, sabiendo ahora esto, vamos al capítulo 7, es un preámbulo que quise hacer allí, que vamos a ver ahora un mejor sacerdocio y un mejor sumo sacerdote. Hasta el día de hoy, ustedes saben que en la religión tradicional todavía hay un sumo sacerdote que lo eligen, que según es la sucesión de Pedro. Y todavía lo mantienen ahí como una manera que es lo más grande y que representa a Cristo, que es el vicario de Cristo y que es el máximo, ¿verdad? Pero para los creyentes que conocemos la palabra de Dios, nuestro sumo sacerdote es Cristo. Cristo, porque así dice la Biblia. ¿Para dónde vamos a agarrar? Voy a hacer yo esta noche como dijo alguien en una declaración, dijo, yo voy a hablar lo que la Biblia dice y voy a callar cuando la Biblia no habla, dijo él, dijo,
hablo cuando la Biblia habla y callo cuando la Biblia calla, porque a veces le queremos agregar y arreglar y componer ciertas cosas a la Biblia para que hagan sentido en nuestra vida de la manera que creemos o queremos oír. Y a veces no se puede porque la Biblia es derecha, es recta y no se puede torcer ni se puede manipular, ¿verdad? Lo que dice, dice y eso es, ¿verdad? Entonces, especialmente cuando vamos a hablar ahora de Melquisedec, tantas preguntas que hay, quién era Melquisedec y el perfil, la biografía de Melquisedec, y es un poco difícil descifrar cuando no hay mucha información adecuada o abierta o amplia respecto a quién es, pero vamos a leer la Biblia para empezar. Dice el capítulo 7, versículo 1, hasta el 3 vamos a leer. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ok, vamos a ver al Melquisedec y su relación con el sacerdocio arónico. Vamos a establecer que, en resumen, Melquisedec, algunos lo llaman o lo ponen en una condición del tipo de Cristo, otros lo ponen como semejanza de Cristo, otros lo ponen como una cristofanía, o sea que la aparición de Cristo encarnado, u otros lo ponen como el ángel de Jehová que se le apareció a Abraham. Bueno, diferentes maneras. Pero lo que más me gusta es la tipología que representa a Cristo en cuanto a sus detalles y a todo lo que arma ese engranaje de biografía de él, porque el único lugar donde lo encontramos nada más es en el capítulo 14 de Génesis, versículo 18 al 20, que vamos a ir ahí para tomar base de eso que vamos a leer aquí. Vamos a Génesis 14, 18 al 20. Ahí es el único lugar donde primeramente se menciona a este hombre, Melquisedec. 14, 18. Dice, bueno, el 17 vamos a leer hasta el 20. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esa es la referencia que hay del contexto que leímos ahora en el capítulo 7 de Hebreos. Y no voy a hablar específicamente de los diezmos, porque a veces he oído muchas predicaciones y bases bíblicas aquí y la gente se enfoca más en los diezmos que en hablar en el sacerdocio de Cristo. Aunque es importante hablar de ello de pasada, pero no ese es el enfoque del capítulo, sino llevar a Cristo a un sacerdocio de superioridad de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los profetas o de David o Salomón, de todos los del Antiguo Testamento. Él es el mayor de todos. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo está arriba de todos. No hay nadie como él. Por eso las características que da Melquisedec son semejantes a las características de Cristo. Por eso digo yo, en mi manera de verlo, en este enfoque, que es el tipo de Cristo, porque cuando él dice, salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes. Vamos a empezar un poquito ahí. La derrota de los reyes fue cuando Abraham peleó contra todos los reyes que alrededor de su pueblo y habían tomado preso a
a su sobrino Lot. Y él fue con sus siervos y todo lo que tenía y sus armas que poseía en ese momento, y dice que los derrotó a todos. Hasta cuando leí hace unos meses o hace unos años, Abraham lo mirábamos bien pasivo y bien un hombre de Dios, temeroso de Dios, pero también era guerrero, porque cuando fue a pelear con su ejército y sus siervos, dice que vino de la guerra y ganó. Y del botín, de todas las ganancias, de todo lo que recogió, de todo lo que tenían los reyes en ese tiempo que pudo traer, dice que de eso le dio a Melquisedec de todo lo que él tenía, de todo. Entonces, salió a recibirlo. Después de que Abraham derrotó a la alianza de reyes que tomó cautivo a su sobrino Lot, se encontró con un sacerdote misterioso llamado Melquisedec, que también era rey de la ciudad de Salem, un nombre antiguo para la ciudad de Jerusalén. La historia nos muestra el peligro de combinar la autoridad civil con la religiosa. Por eso Dios le prohibió a los reyes de Israel que fueran sacerdotes y a los sacerdotes que fueran reyes. Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, es una excepción única. Que Cristo también tomó esa característica como, no solo como rey, pero también como sacerdote en el nuevo pacto, porque en el inicio ser un sacerdote no podía ser rey, ni un rey podía ser sacerdote, porque Dios lo había dispuesto, Dios lo había hecho de esa manera. Si no, recuérdese usted cómo le fue a Saúl cuando tuvo que él era rey y quiso tomar el lugar del sacerdote, ¿no? Le fue mal, porque no podemos tomar el lugar de alguien el que Dios instituyó. Es como si alguien dice, yo he oído mucha gente ahora en ese tiempo, dice, vaya ya a un instituto bíblico, vaya a la iglesia, ya se va a ser pastor, como si solo fuera así de automático, dice, vaya a ser pastor, pastor ni hace nada, ahí solo y ya quieren ser todos, dice, ahí les va bien, dice la gente en el mundo, los que no entienden, ¿no? El ministerio, o sea, creen que los ministerios o los llamamientos de Dios son nada más así a la pura fuerza o a la brava o a una manera mental o emocional, sino Dios es el que controla y llama y también nombra a los que Él quiere, cuando Él quiere, y aunque no nos guste a quien quiere, porque muchos reyes no les caía bien la gente, ni muchos sacerdotes, ni muchos profetas, ni muchos, en el Antiguo Testamento vemos que muchos hablaron la palabra de Dios, pero no le gustaba al pueblo. Pero Dios lo había dispuesto así, pues Dios los puso como eran, como tales, y hablaban al pueblo acerca de lo que Dios decía. Por eso cuando hace Dios, no se da tentación a hablar de esto, pero aunque no he llegado ahí, más adelante vamos a ver. Por eso Dios cuando hizo el juramento, que el capítulo 110:4 de Salmos, cuando, aunque Jesús, es un preámbulo porque vamos a llegar ahí más adelante. Aunque Jesús no provenía de Aarón, de la familia de Aarón, ni provenía de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, Dios lo hizo sacerdote por juramento. Porque él juró, no porque él era pecador, para hacerle creer al pueblo que a través de un juramento debía de ser cierto, sino él juró por él mismo, que así como él lo declaró, así iba a ser. Como Dios dijo. ¿Y quién puede mover lo que Dios dice? ¿Quién le da consejo a Dios para cuando Él decide qué es lo que Él hace? Bueno, es nada más un preámbulo porque vamos a llegar ahí. Sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec no era solamente un adorador del Dios verdadero, tenía el título de honor sacerdote del Dios Altísimo. Porque habían sacerdotes de dioses falsos, habían sacerdotes de pueblos paganos, idólatras, también habían sacerdotes, pero este dice sacerdote del Dios Altísimo, del que está más arriba de todos, en otras palabras, del soberano, del que nadie está sobre él. De ese es sacerdote Melquisedec, que es el tipo de Cristo, la tipología de Cristo. Entonces dice, y le bendijo Melquisedec, bendijo a Abraham, y Abraham le dio a Melquisedec el diezmo, los diezmos de todo. ¿Cuánto le dio? ¿De cuánto le dio? ¿Solo le dio un poquito? De todo.
Y es bonito saber que cuando entendemos todas esas partes, por eso le dije que de pasado voy a decir nada más del diezmo, pero no es esa la parte principal del capítulo 7. Pero es precioso cuando nosotros hacemos eso para la gloria de Dios. El diezmo es un acto de adoración y sacrificio que nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de Dios. Si usted quiere, lo hace, si no quiere, no lo hace. A veces estamos en ese conflicto, ¿no? ¿Será el diezmo? No dice el Nuevo Testamento, pero el Antiguo sí. Entonces, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? A veces solo agarramos una parte y la otra no. Como dijo alguien, es tóxico para algunos cuando dice, trae todos los diezmos al alfolí de Malaquías 3:10. Dice, eso era de la ley, dice. Pero si agarran con qué confianza, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No era de la ley, era del Antiguo Testamento. ¿Para qué le sirve ese texto? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese sí lo puede tomar, pero el Malaquías no. Ese era de la ley. ¿Cuánto me van entendiendo? O sea, era un acto de adoración a Dios y de reconocer que Dios es bueno con nosotros, eso es todo. Yo no le hago énfasis a la gente tanto de Malaquías ni de nada, porque si dejáramos a Malaquías por un lado y nos vamos para la primera de Corintios, cuando Pablo habla de que trajeran todas las ofrendas voluntarias y todo, dice, de acuerdo como haya prosperado. Y hay algunos que prosperan y siguen siendo lo mismo. Algunos debían de dar 200 y dan 100, porque si fue prosperado debía dar más. De acuerdo como fue prosperado, porque ya no es un requisito dar tanto, sino. Pero mire, otra de las cosas es, aquí hasta ahí voy a llegar nomás de lo del diezmo y vamos a pasar al sacerdocio. Cuando Abraham dio todo esto a Melquisedec, ni había ni ley. La ley vino después. Abraham lo dio de su gratitud a Dios, a él. Pero mira, ahí vienen las contradicciones. Algunos tal vez no están de acuerdo con esto, pero Abraham le llamamos el padre de la fe y Abraham dice el padre de los creyentes, sí, pero en esa parte no es padre. Solo en unas es nuestro padre, pero en dar no. No sé cómo ve usted eso. ¿O no hablamos así? Que es el padre de la fe y también la Biblia lo dice. Pero solo es padre de la fe en lo espiritual, pero cuando se habla de dar, ahí no es padre él, ahí es otro Abraham. Bueno, sigamos, porque yo le dije que no iba a hablar de eso. Casi. Vamos ahora al otro versículo 4, al 10, y dice, considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. O sea, aquí vamos a ver a Melquisedec superior a Abraham, porque Abraham le dio diezmos a él, porque bendijo a Abraham. Ciertamente los que de entre los hombres de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, Leví, el sacerdocio levítico, Leví ni siquiera había nacido, dice, andaba en los lomos todavía de Abraham. Leví era, ¿qué? Nieto o bisnieto, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y Leví. Esto era bisnieto, ¿no? Bisnieto de Abraham. Y andaba ahí, dice, en sus lomos, por promesa de Abraham. Porque de ahí salieron todas las naciones. No era el padre del pueblo judío también. Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Los hijos de Leví tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Oiga, aquí ya había entrado, allá habla de la ley. El sacerdocio de Leví recibía diezmos de Israel como un mandamiento. O sea, ya era algo que deberían de hacer. Ya casi era como un impuesto. Nada que, así como ahora, ¿verdad? Que usted va a la tienda
Y usted no le dice al de la caja, oiga, aquí me cobró impuesto, quíteme esto de aquí. Ahí se lo ponen, y aunque usted no lo quiera pagar, ya se lo pusieron ya. De ahí saqué un día una conclusión. Yo digo, ¿por qué nosotros andamos tan nerviosos y tan cusquillentos para dar diezmos? Decía yo a la gente que no da, ¿verdad? Me refería a ellos. ¿Y por qué no le dice al de la caja o cuando va a una tienda, oye, quíteme esto de aquí, yo no quiero dar esto? Pues no le venden, no come. Son nada más consideraciones, no le ponga cuidado. Abraham dio voluntariamente el diezmo a Melquisedec. Esto hace que lo que Abraham dio a Melquisedec sea más grande que el pago del diezmo por parte de Israel al sacerdocio instituido por Moisés. Fijémonos que esto fue voluntario ante la ley. Algunos lo hacían. Bueno, es que no hay tiempo para hablar de más cosas. No era un solo diezmo, habían varias maneras de dar. Entonces, también en algunos era voluntario, en otras era a la fuerza, era impuesto, perdón. Y dice, diezmos del botín. Botín es literalmente la parte superior del montón, refiriéndose al mejor botín de guerra. Cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, literalmente lo tomó de arriba, o sea, no sobras. También Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, debido a que toda la tribu de Leví estaba genéticamente en los lomos de Abraham. Cuando él hizo esto, vemos al sacerdote del Antiguo Testamento pagando el diezmo al sacerdocio de Melquisedec. Esto muestra que Melquisedec está en una posición de autoridad sobre Abraham y su descendencia Leví. ¿Verdad? Ya dijimos, Abraham, Isaac, Jacob, Leví, era bisnieto de Abraham. Por eso habla de sus lomos. Y la frase, y por decirlo así, dice el versículo aquí, en el versículo 9. Por lo tanto, Melquisedec mostró que era mayor que Abraham porque lo bendijo. Por su parte, Abraham aceptó que Melquisedec era mayor cuando recibió la bendición. O sea, estaba reconociendo que era un sacerdote del Dios Altísimo, que es la tipología de Cristo. Ahora, en el versículo 11 vamos a ver la necesidad de un nuevo sacerdote. El sacerdocio levítico nunca hizo nada perfecto. Y aquí es donde viene el problema en el proceso de llegar a un nuevo pacto y a un nuevo sacerdocio y a una nueva ley. Porque no había, si pues, dice el versículo 11, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, esto muestra la necesidad de un orden de sacerdocio diferente, porque ya dijimos que la gente iba a hacer iba con el sacerdote y el sacerdote hacía el sacrificio por el pecador, pero volvía a hacer lo mismo. No había ninguna diferencia. Entonces, si la perfección pudiera venir por el sacerdocio levítico, no hubiera necesidad de otro sacerdocio, pero Dios describió otro sacerdocio en el Salmo 110.4. Vamos a Salmo 110.4, ahí está, que nos da referencia de esto. Dice el Salmo 110.4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A quién le está hablando ahí? Este es un salmo mesiánico. Hay salmos que hablan de Cristo, son salmos mesiánicos, se les llama salmos mesiánicos. Este dijo, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién lo está poniendo ahora? Está empezando un nuevo sacerdocio, porque el sacerdocio antiguo no pudo perfeccionar, no pudo hacer, era débil, por cuanto no pudo encaminar el hombre hacia la perfección que Dios quería que hubiera en el hombre. Entonces tuvo necesidad de que hubiera un nuevo sacerdocio, y esto lo estableció Jehová, aunque dijimos no provenía de Leví, de la tribu de Leví, ni era arónico, de la tribu de la familia de Aarón,
que de ahí debía de haber venido naturalmente a la vista de todo el pueblo y a la vista de cómo eran las cosas por naturaleza, Dios estableció un nuevo sacerdocio a través de Cristo y Él lo puso. ¿Quién puede decir lo contrario? Que lo que ya lo dijimos. El simple hecho de que Dios describe a un sacerdote según el orden de Melquisedec en este salmo muestra que hay algo que faltaba en el sacerdocio según el orden de Aarón. Dios nunca establecería un sacerdocio innecesario. El término sacerdocio levítico simplemente describe el sacerdocio judío del Antiguo Testamento que venía de los levitas, o sea, por eso se llama levítico. Por eso le dije que era necesario leer ese libro si queremos más detalles. Porque bajo él recibió el pueblo la ley. El sacerdote del Antiguo Testamento es el sacerdocio asociado con la ley de Moisés. El sacerdocio de Melquisedec es asociado con Abraham, no con Moisés. ¿La ley sirvió o no sirvió? ¿Sirve la ley o no sirve? ¿Ah? Según Romanos, ya leímos Romanos la otra vez cuando pasamos por ese libro, ¿no? La ley sí sirve, porque nos declara lo que es pecado, nos declara cuando violamos la ley de Dios, pero no nos podía no nos podía llevar hacia Dios, a donde Dios quería. Esa era su debilidad, pero sí nos hacía ver el pecado. Como por ejemplo hoy, ¿sirve la ley ahora o no? ¿Por qué usted no se tira el semáforo en rojo? ¿Por qué hay qué? Hay una ley. ¿Por qué no se hacen ciertas cosas que la gente quisiera hacer? Porque hay ley. Hay una declaración universal que dice, tú puedes hacer lo que la ley dice que no puedes hacer. ¿Pero qué? Ya está considerado todo en la ley. Si haces esto y robas, hay ley. Si no recuerdas de los 10 mandamientos. Bueno, que fueron resumidos, eran 613. Y luego Jesús lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la ley sí sirve, porque nos marca el pecado, nos señala cuando violamos la ley, cuando infringimos la ley. Pero no nos podía llevar hacia Dios y mantenernos en un estatus espiritual que Dios quería que nos allegásemos a Él de esa manera, si no solo nos mantenía. Y por eso era necesario que hubiera uno que viniera a hacer nuevas todas las cosas. Por eso dice, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Pero a través de Cristo. El 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Nuevo sacerdocio aquí. El cambio de sacerdocio y el cambio del lugar de la ley de Moisés, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambiado el sacerdocio se desarrolla lógicamente a partir de ese Salmo 11:4. Dios nunca introduciría un nuevo sacerdocio si no fuera necesario, y nunca introduciría un sacerdocio inferior. La mera mención del orden de Melquisedec en el Salmo 110:4, que ya lo leímos, y en Hebreos 7:11, que también ya lo leímos, muestra que Dios quería que se cambiara el sacerdocio. Se cambió. Ahora, la tradición es que, de lo que hablamos anteriormente, la religión tradicional tiene ese orden sacerdotal todavía y quieren cumplirlo de la manera que ellos, de la ley antigua, o sea, del Antiguo Testamento, pero no se puede cumplir porque el Señor estableció un nuevo. Cuando se rompió el velo, cuando murió en la cruz del Calvario y hizo un nuevo pacto con el hombre, y ahora todos tenemos acceso a Dios y no necesitamos a nadie que esté en medio de nosotros para que nos perdone o nos santifique o nos diga, tú eres, ya no tienes pecado, o ya estás libre, o ya está. No, el que nos libera es Cristo a través del Espíritu Santo. Él nos hace aceptos ante Él cuando nos allegamos a Él, porque tenemos acceso directo a Dios nosotros a través de Cristo, porque Él hizo todo el sacrificio de nosotros. Él nos cubrió con su velo y ahora nosotros, aunque no merecíamos, nos puso con Él. Y está a la diestra del Padre intercediendo siempre, continuamente por nosotros. Amén. Bueno,
Vamos al versículo 13, 14. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió del altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Aquí está lo que les dije antes, en el resumen, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de los descendientes, sino según el poder de una vida indestructible. No en un orden, dice, como aquellos que eran nombrados y que llegaban a un límite. Los sacerdocios, creo que no llegaban como a 50 años. Y ya eran reemplazados. O cuando llegaban a viejos había que nombrar otro. Así como nosotros, ¿no? Cuando nos vamos poniendo viejitos, vienen los nuevos detrás, vienen los jóvenes. Y ellos van tomando el lugar de los viejos y nosotros vamos siendo como reciclados. Qué esperanza, ¿verdad? Qué emoción les doy yo, ¿verdad? Es la naturaleza. Algunos llegan a viejitos y no se quieren mover. No le quieren dar paso a los que vienen detrás. Pero uno debe ceder el lugar a los que vienen detrás, porque hay un momento en que caducó. Ya, hasta ahí llegó. Quítese ya. Los sacerdotes eran movibles. Ya un sacerdote ya no funcionaba, hay que nombrar otro. Ese era el tipo de... Fíjese bien la tipología del sacerdocio levítico y arónico. Pero esa es la diferencia que está haciendo ahora. Cuando vino Cristo, otra vez volvemos a enfatizar, casi estamos hablando de lo mismo, pero es el centro del mensaje. Cuando vino Cristo, quiso nueva ley, nuevo sacerdocio, nuevo, y Dios puso una nueva manera de sacerdocio. Ese sacerdocio es eterno. Dice, es eterno es inmutable, es indestructible, no cambia. Cristo. Amén. No sé si le da gozo a usted ser ahora que nuestro sacerdote no sea un hombre, sino que sea Cristo. No sé si le da alegría de pensar que ahora no tiene que irse a confesar cada rato ahí a un hombre, sino que usted se confiesa con Dios y el Señor lo perdona cuando ha pecado. ¿O no? Bueno, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo sigue diciendo aquí, repitiendo lo mismo que dice el Salmo 114. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. ¿Qué quiere decir debilidad e ineficacia? Que no funcionaba bien la cosa. O sea que no estaba dando el resultado adecuado de como Dios quería que funcionaran las cosas, porque la ley es anulada como medio para establecer nuestra relación y acceso a Dios, a causa de su debilidad e ineficiencia. En su debilidad e ineficiencia nada perfeccionó la ley. La ley establece los estándares perfectos de Dios, pero no da el poder para cumplirlos. ¿Quién podría cumplir la ley? ¿Quién podía cumplir todos los mandamientos? Cuando acusaron al Señor los fariseos y los sacerdotes y los escribas y todos los religiosos de que él estaba abrogando la ley, dijo él, yo vine para cumplir la ley, no para abrogarla, no para incumplirla. O sea, en otras palabras, lo que dije anteriormente, era buena la ley. Lo que pasaba era que ellos la torcían y la agarraban a su favor, como hacen los políticos ahora en este tiempo, ¿verdad? Que agarran las cosas de una manera para favorecerse a ellos, aunque el pueblo sufra. Así hacían ellos con la ley, la manipulaban a su favor y aunque el pueblo sufría. Y la justicia y la misericordia y el amor y todo lo demás se quedaba a un lado. Lo que les interesaba era que ellos estar bien, ¿no? Y hasta el día de hoy esa misma naturaleza persiste en todos los estándares del mundo. Los que están arriba están bien y los de abajo, muy bien, gracias, ¿verdad? Es como una naturaleza en el mundo. Bueno, nada perfeccionó la ley. Que todos aquellos que sueñan con la ley como la regla de la vida, recuerden esto, nada perfeccionó la ley. Quien perfecciona las cosas es Cristo.
el sumo sacerdote, el nuevo sacerdocio que estableció Jehová, no por herencia levítica ni arónica, sino porque Él lo estableció de esa manera. Y que ronquen todos los legalistas, que piensen que así como ellos creen, así es. Que ronquen los adventistas, que digan que son la ley, que ronquen todos los que quieran ahí diciendo que es de esta y de esta manera. Eso quedó, dice, era débil, ineficaz, y quedó por un lado y se hizo una nueva manera. ¿Quién la estableció? Melquisedec, no. Abraham, no. Pablo, no. Cristo. Que se peleen con él. Porque hay gente que tiene problemas intelectuales en la mente respecto a lo que la palabra de Dios dice. ¿Será que dice así? Cuando hablan de la creación, por ejemplo, cuando hablan de muchas cosas de la Biblia que no se entienden claramente y no las podemos entender, dice, ¿será que sí? Mientras nosotros no nos quitemos esos prejuicios de si entendemos o no entendemos lo que la palabra de Dios dice, son problemas intelectuales porque son de la mente. Ahí va a estar usted luchando en crecer en la obra de Dios toda su vida, porque hay cosas que le van a gustar y otras cosas que no le van a gustar. Entonces va a ir como sí, como que no. Entonces quitémonos todo prejuicio y creamos la palabra de Dios con fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No todo entendemos hoy. Pablo mismo dijo, hoy lo miramos todo como un espejo, pero cuando venga Cristo, entonces miraremos las cosas tal como es. Ahorita solamente es como usted sabe, usted ha visto un espejo, ¿no? Solo nos da el reflejo de cómo las cosas son o de cómo somos cuando nos miramos en él. Pero lo que está queriendo decir es una manera, analogía, decir que cuando Cristo venga, entonces veremos las cosas tal como es. Pero ¿qué nos ayuda a creer ahí? Somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Él, que nosotros ahora entendemos cosas imprescindibles que son para salvación y no estar enfocados en legalismos que son ineficaces, que son débiles y que no nos llevan a Dios. Y muchos se enredan ahí dando vueltas en cosas de esas, que debe ser así, no, que debe de ser de esta manera, que debe ser como allá, que debe ser como aquí, y ahí se la pasan debatiendo toda la vida, dándole vuelta a toda la Biblia, y en el último no llegan a ningún razonamiento. Pero cuando el Señor nos da por la fe la convicción de lo que debemos creer, debemos estar contentos en que el Señor nos salvó y que estamos en el grupo de los salvos por la gracia de Dios. Amén. De todas maneras, no es que no les dé esperanza ni que les quite su esperanza, pero nunca vamos a entender todo. Nunca vamos a entender todo. Bueno, entonces, queda pues, como ahora en Jesús tenemos una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por lo tanto, la ley es anulada en el sentido de que ya no es el principio dominante de nuestra vida, especialmente de nuestra relación con Dios. No es la ley, sino es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Usted es salvo por la gracia de Dios, no por sus méritos, ni porque yo sea intelectual o sepa esto, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Lo dice Efesios 2:8, ¿no? Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Amén. La ley no te da una mejor esperanza, la ley no te acerca a Dios como lo hace la gracia de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, muchos cristianos viven en una relación legal con Dios en lugar de una relación de gracia con Él. Debemos de acercarnos a Dios más bajo la gracia de Él, porque Él es el que nos posiciona donde nosotros debemos de estar. Tú no te posicionaste, tú no te santificaste solo, sino Él nos puso, Él nos santificó, Él nos justificó. Nosotros no hicimos nada. Y ya no voy a volver a poner de ejemplo lo que hablamos la otra vez de los utensilios del templo que se usaban, ¿verdad? Que el Señor los santificaba, los apartaba y los separaba. Ya lo dijimos varias veces. Y ellos no hacían nada.
Dios los separó, Dios los santificó, Dios los puso ahí para uso de su obra, pero ellos no hacían nada. Pero ahora la gente quiere, si habla en lenguas cree que es más santo, si ayuna cree que es más santo, si ora más cree que es más santo. No, nada de eso nos santifica. El que nos santifica es Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Cristo nos santifica. Y aunque a nadie le guste dónde estás posicionado, Dios te puso allí. Que se peleen con Él. Bueno, ya vamos a terminar para los que se me están durmiendo. Ahorita terminamos ya, 5 minutos. ¿Sí me dan 5 minutos? Bueno. Y mire, esto me gusta. El 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Para qué sirve un fiador? Ustedes son muy técnicos en esta terminología de Spanglish. ¿Es Spanglish o no? Dice la gente, necesito un cosigner. ¿Quién ha necesitado un cosigner alguna vez? ¿Quién ha necesitado un fiador alguna vez? Levante la mano. Yo sí, una vez necesité a uno. Y otra vez serví de fiador y me dejaron endeudado. Se me arruinó todo mi crédito por andar de fiador. ¿Qué quiero decir con esto? Mire lo que dice el versículo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Para qué sirve un fiador? El que paga si la persona que se endeudó no puede pagar, usted tiene que pagar. Es un garante. Grantor, dicen en inglés, ¿no? De una transacción, o cosigner, como lo entienda usted. Ese paga si usted falla. ¿Quién pagó por nosotros todos nuestros pecados? ¿Quién se puso al frente de nosotros? Nosotros teníamos una gran deuda. Piensen en eso. Nosotros teníamos una tremenda deuda de pecado. ¿Y quién la pagó? Cristo. Él pagó nuestra fianza. Saquen a este de la cárcel, dijo, y ya que se quede libre ahí. Wow. Yo no sé si usted ve que es grande eso, pero a mí me da gozo pensar en eso, cómo Cristo se entregó en la cruz del Calvario. Algunos cuando hablan de la crucifixión de Cristo, que Él se murió por nuestro pecado, ya como se volvió una rutina estar oyendo eso. Cristo murió, ya ni gozo nos da, ya sabemos ya que Él. Pero fue un gran milagro, es un gran evento, un gran suceso. Imagínense que usted deba millones o deba miles, no millones porque nunca llegaremos a saber si vamos a llegar a eso, pero miles, y que le diga que ya alguien pagó. Ya les conté la historia de mi padre, tenía un carro que había sacado al dealer, agencia le dicen allá en la Latinoamérica, agencia de carros, ¿no? Y debía todavía, en la moneda nacional de allá son quetzales en Guatemala, y debía 60,000 quetzales, y cuando fue a pagar, que le salgan los documentos, dice, pues ya pagaron aquí, por usted. Y pues se quedó, papá se murió en el 2017 y todavía no supo nadie quién pagó 60,000 quetzales, que era equivalente como a, ¿cuánto? Como a 15, 13, 7 por 1. 7.5 vale por $1. Hagan cuenta ahí los matemáticos y me dicen rápido, pues. Como $9,000, pues. Pero para allá era una barbaridad, $9,000. Para ustedes aquí no es nada, $9,000. Pero allá es un dineral. Y cuando llegó ahí a la universidad, no, el señor a pagar iba a ir la próxima vez que le tocaba su mensualidad. Y cuando dice, no, pues si aquí ya está cancelado. No, pues nunca. Qué sorpresa que a ti te digan, ya tus pecados fueron perdonados, ya estás libre, ya te puedes ir, ya eres absuelto. Imagina un condenado cuando lo suelten, ya no debes nada. Wow, va a dormir tranquilo ahora, en paz, que ahora alguien se puso al frente. Y los otros sacerdotes llegaron a hacer mucho debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Se fijan? Rapidito. Se morían, pues, había que reemplazarlos. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no se termina. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por
Ellos. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo. Todos los que se acercan a Él son salvos y todavía Él sigue intercediendo. ¿Para qué? Para que permanezcan en Él. Por eso Él dice que está sentado, ya lo dijimos, a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él sigue intercediendo. Cristo ahora está intercediendo por nosotros. Saber qué dirá el diablo de nosotros, este no sirve para nada. César, mira, no sirve para nada. El Señor, oh mira, Pedro, Juan, María, whatever, que llega allá el diablo y le dice, mira, este no sirve para nada. No, le dice Jesús, yo ya pagué mi sangre por ya. Y no me lo vengas a acusar, que Él ya es libre. Él intercede por nosotros. Él nos santifica y nos pone en lugares celestiales, dice. Aleluya. Ni merecemos nosotros estar a la mesa sentados comiendo manjares preciosos ahí. Porque tal sumo sacerdote no nos convenía, santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecadores, hecho más sublime que todos los cielos. Aquí acuérdense de Melquisedec, porque mire todas las características las tenía él. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, Cristo. Aquellos cada rato iban a ofrecer, una y otra y otra y otra. Por eso una vez el Señor hasta dijo, ya, ¿se acuerdan? Uno de los profetas, no recuerdo la cita bíblica, pero ustedes son bíblicos, dijo, ya me cansé tanta grasa ya de los que ya habían inundado el cielo de tanto olor a carne asada y de grasa y de toros y de todo. Dijo, ya estoy hasta aquí hastiado, ya ni se convierten, ni cambian. Y ya estoy hastiado de aquí de tanto olor ahí, que sacrificios y de todas maneras de nada. Y Cristo, ¿verdad? Ofreciéndose a sí mismo. Por la ley 28, último, por la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, ¿cuál es la palabra del juramento? La que el Señor dijo en el Salmo 110:4, que juró, posterior a la ley, al Hijo, está con mayúscula, Hijo se refiere a Jesucristo, hecho perfecto para siempre. ¿Quién es el único perfecto? ¿Quién es el gran sumo sacerdote? ¿Quién es el que está en las alturas? ¿Quién está arriba de Abraham, arriba de Aarón, arriba de Leví, arriba de todos los profetas, arriba de todo sacerdote, de todo rey? Cristo Jesús. Él es el Rey supremo, el Rey máximo. Amén. Que se entregó de una vez, dice, para siempre por nuestros pecados. Por eso es la razón por qué nosotros, cuando le pregunten por qué ustedes no se confiesan, pues Cristo ya pagó por nosotros todos nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados a Él, no a nadie más. Porque Él es el que intercede por nosotros y el que nos perdona. Gloria a Dios. Póngase de pie. Bueno. Mire, quiero hacer un anuncio nada más. Sé que nos vamos a ver el domingo, pero tengo todavía ahí, hermano Samuel, si me hace favor, ahí tengo la hojita como con 5 tickets. Para el sábado va a haber la intercesión de aire, mar y tierra de la alianza de todas las iglesias hispanas de Los Ángeles. Apoyemos este evento el sábado de 11 a 2 de la tarde aquí en la iglesia. Aquí va a ser en la iglesia. Van a venir representantes de la policía y de otras instituciones del gobierno que van a orar por ellos, ahí alcaldes y muchos. Y también usted puede ser parte de este simbolismo de oración que vamos a ir a hacer en el barco. Vale $20 el ticket, ya solo hay 5 creo yo. El barco le caben como 200 y pico, pero ya solo 5 tenemos ahí. Vamos a ir a orar aquí a San Pedro, 45 minutos en la vuelta, simbolizando oración de diferentes congregaciones que llegan para orar por nuestra ciudad. ¿Cuántos quieren que nuestra ciudad sea mejor? Ore por su ciudad. Usted, aquí estamos representando muchas ciudades. Ore por su ciudad. Oremos por nuestra ciudad. En el nombre de Jesús, que Él bendiga la ciudad, bendiga las autoridades, bendiga a los gobernantes, bendiga todo y que bendiga estas próximas elecciones, que el Señor nos ayude a definir, a decidir, que el Espíritu Santo nos ayude. Así que si quiere un ticket ahí todavía hay 5, unos 5, no sé cuántos hay ahí, y usted va aparte de eso el sábado a las 9 de la mañana allá y luego a las 11 venimos aquí a la concentración, donde van a venir todos los que fueron a aire, mar y tierra, que anduvieron en las calles. Si usted quiere agarrar su carro con alguien, obviamente, porque usted solo no va a ir a orar, tiene que ir con los ojos abiertos.
va en las calles y agarra una ruta de aquí, la Torrent Boulevard, el Carson, y ora, porque otros hermanos hay en otras ciudades también dando vueltas en los freeway, también agarran el freeway algunos lo agarran desde San Fernando le dan hasta Long Beach, hasta el aeropuerto de Long Beach, así. Otros agarran de San Pedro hacia Los Ángeles, otros agarran diferentes freeway orando en grupos de 4 o 5 los que quepan en el carro y van orando en diferentes lugares ahí, y helicópteros también. Y luego el barco y luego venimos aquí todos a la concentración a las 11. Únase en una de las maneras, si no puede. Me pidieron por favor si habían 2 o 3 hermanas que nos pudieran ayudar a hacer sándwiches. Me dijo el hermano que si podían ayudarnos a las 8 de la mañana aquí en la iglesia para hacer sándwich para los que vienen llegando. A veces vienen llegando con hambre y no tienen, les ofrecen un sándwich. Ellos van a traer todo, lo único que necesitamos mano de obra de 2 o 3 hermanas, si nos pueden ayudar a hacer sándwich con ellos. ¿Alguien se apunta? A las 8 de la mañana, 8:30, por ahí así, para venir a hacer unos sándwiches aquí por la carpa, o creo que por ahí se van a poner y otros van a venir de otras iglesias también, otros hermanos, obviamente, no solo usted. Usted va a colaborar con ellos, pero necesitamos 3. Si está interesado en esto de aquí para el viernes, avíseme y entonces yo le doy indicaciones donde, si le cuesta pensar esta noche, en estos 3 días haga la decisión y entonces me llama a mí para que podamos incluirla en la lista ahí y yo notificar quiénes son los que van a llegar ahí, ¿verdad? Hasta parece que pensaron en hacer decisiones, en eso, hacer sándwich. Gloria a Dios. Vamos a orar. ¿Alguien tiene una necesidad? Hermana Marichuy. ¿En dónde? San Luis Potosí. Ok. ¿Cómo se llama? Eliot David. Vamos a orar por Eliot David. Está en la prisión hospitalizado en San Luis Potosí. Ok, hospitalizado. Yo lo había metido preso. Está enfermo en el hospital. No le encuentran qué es, pero ahora le van a encontrar en el nombre del Señor. Amén. Oremos por él. Repite el nombre, hermana Marichuy. Eliot David, para los que... David, acuérdese de David porque está más fácil que el otro. Oremos por David que está en el hospital en San Luis Potosí. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos el domingo entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por esta noche preciosa, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por los cantos, gracias por todo lo que hemos hecho en esta noche para agradarte a ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendice a cada familia que está esta noche aquí. Bendice a cada familia que estuvo conectada en Facebook, Señor. Bendice, Señor, cualquier necesidad, Señor, toca allí y llégate, Señor, soluciona, Señor. Dale a cada uno conforme su necesidad, Padre. Y ahora te ponemos a David, Señor, la petición de hermana María Chuy, que está en San Luis Potosí en el hospital. Padre, levántalo, que no encuentran qué tiene, Señor, pero en el nombre de Jesús pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para los doctores, Señor, que encuentren qué es, Señor, y le den la medicina adecuada, Padre. Y si tú haces un milagro, aunque sea sin medicina, Señor, pues te damos la gloria a ti, Padre, porque tú puedes y no hay distancia, no hay nombre de enfermedad, no hay nada que tú no puedas hacer. Por eso acudimos a ti, uniéndonos todos aquí juntos, Señor, con mis hermanos, para que tú, Padre, obres milagrosamente a través de tu misericordia, a través de tu voluntad, Señor, en él, Padre. Ponemos en tus manos a David en el nombre, hasta en San Luis Potosí, Señor. En el nombre de Jesús, haz conforme tu voluntad en él, Padre, y tócalo en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada uno que va a sus hogares, guárdanos, Señor. Bendice nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén.